importante historiadora agnóstica española, ha publicado un libro muy interesante que se ha convertido en un bestseller sorpresivo para ser un libro de historia en España. La autora se llama María Elvira Roca Barea y el libro que acaba de publicar es un ensayo que se llama Imperiofobia y leyenda negra, y en la que básicamente defiende con argumentos históricos, porque se trata de una historiadora especializada en España y doctorada en Harvard, donde además enseñó un tiempo, y se familiarizó con el antihispanismo y el anticatolicismo del mundo angloparlante que influye tanto en América Latina, y decidió publicar este libro, Imperiofobia y leyenda negra. Y una entrevista muy amplia a María Elvira Roca Barea fue publicada por la diócesis de Málaga, donde ella vive. Y ella es agnóstica y describe que viene literalmente, textualmente, ella dice: provengo de una familia de masones y republicanos y no he recibido ninguna educación religiosa. En consecuencia, tiene una simpatía y un respeto por la historia de la Iglesia Católica y de cómo la mayoría de los argumentos que normalmente lanzan contra la Iglesia Católica, las cruzadas, la Inquisición, etcétera, son argumentos contrahistóricos, falsos, y que lamentablemente encuentran eco incluso en los católicos, que se avergüenzan y tratan de justificar. ¿Por qué? Porque básicamente no conocen la historia, ¿no? En la entrevista le preguntan lo siguiente: o sea que los católicos pecamos de no conocer nuestra historia. Y ella responde lo siguiente, textualmente, leo su respuesta: aunque yo no sea creyente, llevo a mis hijos a la catequesis y tengo mis discusiones con el cura del barrio. Le digo: vamos a terminar siendo los agnósticos y ateos de buena voluntad los que tengamos que limpiar el nombre de la Iglesia, porque ustedes tienen una pasividad absolutamente incomprensible. Miren esto, los agnósticos y ateos de buena voluntad los que tenemos que limpiar el nombre de la Iglesia. A quitarse esa costra hay que ponerse, porque es falsa y porque perjudica a todos, a los católicos practicantes y a todos los demás. Este es un país de cultura católica. Eso es irremediable, se sea creyente o no. La Iglesia tendría que haberse puesto de manera un poco activa a limpiar su buen nombre y no esperar a que venga un señor como Stephen Halliser de la Universidad de Illinois a publicar un trabajo de investigación sobre la Inquisición y a decirnos: vamos a ver, pero si esta institución era ejemplar en su tiempo, si el uso de la tortura era absolutamente limitado, si las cárceles suyas eran más benignas, si los juicios tenían más garantías que todos los demás juicios, ¿no cree usted que la Iglesia tendría que haber dicho algo? Si lo ha dicho, quizás ha encontrado poco eco o demasiada oposición. Y estas son las palabras, como digo, de María Elvira Roca Barea, esta historiadora, autora del libro Imperiofobia y leyenda negra. El libro está en venta en España y espero que se encuentre disponible en América Latina también. Pero esta agnóstica, historiadora, que admira la historia tremenda de la Iglesia y de su peso en la construcción de las culturas tanto de España como de América Latina, en lo mejor de estas culturas, tanto de España de América Latina, ha investigado profundamente archivos históricos y precisamente se encuentra con que la mayoría de los historiadores seculares o pseudohistoriadores en realidad son propagandistas que primero le tienen una fobia, un odio a la gran época imperial española que nos dio el siglo de oro y los grandes pintores y literatos y santos, y que son partidarios de una leyenda negra que se construyó entre la Inglaterra protestante, la Francia hugonote y antiespañola, y los holandeses orangistas
separatistas. Entonces, toda esta historia negra, oscura de España, España nunca fue consciente que la tenía hasta que pierde la guerra a finales del siglo XIX con Estados Unidos, la guerra hispano-norteamericana, donde pierde Cuba y las Filipinas, España, ¿no? Y Puerto Rico. Y España se encuentra con que su presencia imperial en el mundo se acaba como imperio, y se encuentra con que tiene una reputación absolutamente oscura. ¿Y qué cosa nos dice María Elvira Roca Barea en esta misma entrevista, comentando con la diócesis de Málaga en España su texto Imperiofobia y Leyenda Negra? Dice: esta actitud de los católicos de que hemos perdido la batalla cultural no se puede tener, hay que reaccionar, porque no es solo perjudicial para los católicos, creyentes o no creyentes, sino para el mundo que la Iglesia Católica ha engendrado, el mundo que la Iglesia Católica ha engendrado. Esto dice la historiadora. Y sigue diciendo: esa actitud que la Iglesia adopta de borrego degollado a mí me resulta muy molesta. Yo la Iglesia la he visto desde fuera toda mi vida, no he tenido contacto con ella más allá de la costumbre y del trato social para no ser muy raro. Y por eso me resultó siempre tan chocante desde que estaba en la universidad que cualquiera fuera bueno para venir a meterse con la Iglesia, y la Iglesia no contesta, no se defiende. ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué la Iglesia de Roma no es la ramera de Babilonia, como decía Lutero? Tiene en su haber logros muy importantes, cosas muy buenas que ha hecho por el mundo y por la sociedad. ¿Por qué no enseña esa parte de sí misma que es hermosa y que merecería ser mejor conocida? Esto lo dice la historiadora, ¿no? Y esto es un desafío no a las autoridades del Vaticano, hermanos, es un desafío a ti y a mí, el hecho de que nosotros no sepamos lo suficiente sobre la historia de la Iglesia. Podríamos comenzar haciéndolo, como lo estoy haciendo, leyendo su libro Imperiofobia y Leyenda Negra, que es un libro absolutamente fascinante. Y al final de la entrevista, donde María Elvira Roca Barea da una cantidad muy interesante de ejemplos históricos de los aportes del catolicismo a la cultura y al mundo occidental actual, ¿no? Y la deuda enorme que tiene la cultura occidental, incluso la cultura racionalista, a la tradición cristiana. Le preguntan qué le diría a un católico que sigue teniendo complejo de inferioridad. Y contesta María Elvira Roca Barea: le diría que se informe, que haga el favor de informarse y no conformarse con la visión de la historia de Europa y del mundo que han impuesto a base de propaganda y de tergiversación de los hechos las naciones que se apoyaron en la lucha religiosa para combatir contra el Imperio Español. Ese es el quid de la cuestión. ¿Que la hispanofobia no existe o el anticatolicismo no existe? Falso. ¿Usted cómo va a justificar la existencia del protestantismo si no denigra el catolicismo? ¿Cómo justifica usted el nacimiento del protestantismo? Surgió porque era necesario liberarse de aquella tiranía atroz y de aquella oscuridad mental. Por lo tanto, lo que se implica es que los católicos son atroces. Y como los católicos viven en ese mundo oscuro y tenebroso de la intolerancia, según dicen los protestantes, para eso hemos nacido nosotros, los protestantes, para librarnos de eso. Cuando un niño protestante se cristianiza, es eso lo que aprende en cualquiera de sus iglesias, y la he frecuentado varias de ellas durante bastante tiempo. Es que no puede aprender otra cosa. ¿Cómo surgió mi iglesia presbiteriana? Luchó contra la ramera de Babilonia para existir. Eso está en su ADN, es decir, en el código genético del protestantismo y de la tradición protestante y de la tradición ahora actualmente racionalista. Y resulta absolutamente fascinante que esta historiadora, María Elvira Roca Barea, nos dé una visión de cómo los católicos tenemos que comprender que tenemos una historia fascinante y que la historia de la Iglesia, con todos sus errores y defectos reales que existieron, ¿no? Y la historiadora no los niega, pero sí niega que lo que se ha presentado como el oscurantismo, una campaña oscurantista y una presencia represiva y oscurantista en las distintas naciones
a través del Imperio Español y del catolicismo es una verdadera farsa histórica. ¿Por qué? Porque como signos de la tolerancia y la visión católica reconciliadora, tenemos nosotros, a pesar de todas las dificultades, la existencia del mestizaje en nuestros países latinoamericanos, mientras que en los países de tradición protestante este mestizaje jamás ocurrió, o simplemente vivían en guetos, como lo hicieron en Sudáfrica o en Ruanda, vivían en zonas apartadas donde los blancos estaban protegidos y oprimían a la mayoría local, racial local, especialmente en África, por ejemplo, o en las Indias occidentales, como le llaman a todas las regiones del Caribe, o simplemente exterminaron la población nativa, como sucedió en Estados Unidos. Hoy en día, la uniformidad racial norteamericana ha sido solo rota por la inmigración, no porque existían minorías importantes raciales antes de la conquista protestante de los blancos de todo el continente. Entonces, es importante que nosotros comprendamos estas recomendaciones que la historiadora María Elvira Roca Barea tiene para nosotros, y de esta forma comprendamos que los católicos tenemos que conocer nuestra historia para no solamente sentirnos orgullosos de ella, sino también para responder a las falsedades que la leyenda negra ha difundido y ha metido en la cabeza de muchas personas que hablan en contra de la Iglesia sin saber nada de historia y repitiendo argumentos que han escuchado por ahí. Que tengas un buen día.